y asistente técnica en promoción de salud tropical en la Universidad Católica de Lille, ¿está bien? Lille, Francia. Perfecto. Militante de izquierda desde la educación secundaria, formó parte de la Organización Intercolegial de Periodismo. Durante los estudios universitarios fue representante estudiantil al cogobierno durante los años primero, segundo y tercero de la carrera de Medicina y Cirugía de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central. Ha realizado activismo político en las distintas revueltas populares que dieron fin a gobiernos nefastos para el Ecuador. Fue militante de la Juventud Católica Internacional, delegada por Latinoamérica al Congreso Mundial de la Juventud Católica Internacional de Estrasburgo, Francia, en el año 2000. Ha colaborado en distintas propuestas de organización popular en barrios populares del sur y norte de Quito a partir de la promoción de salud. Ha participado en talleres de promoción de salud popular, prevención de violencia intrafamiliar y género, salud y derechos humanos. Es miembro del colectivo Con Mi Propia Voz. Por favor, un aplauso para la doctora Paulina Pérez. Buenas noches con todos, un saludo a los oyentes que siguen esta transmisión. Un agradecimiento a Espejo Libertario por esta gentileza de tomarme en cuenta a participar aquí y un saludo igual a los compañeros de panel, un privilegio realmente compartir con ustedes. Yo quisiera empezar haciendo un poco de reseña histórica en cuanto a lo que ha sido la manipulación mediática a lo largo de la historia. Podría empezar con el ejemplo de que en la Segunda Guerra Mundial se invisibilizó el papel fundamental que jugó el Ejército Rojo en la victoria contra los nazis y se posicionó a los Estados Unidos y su ejército como el gran ganador de esa guerra. El apartheid en Sudáfrica, por ejemplo, un capítulo vergonzoso para la humanidad que también se trató de ocultar y esconder. Se culpaba al pueblo sudafricano de practicar el racismo y el terrorismo, mientras su gobierno de blancos los asesinaba. Los periodistas que trataron de denunciar este horror que se vivía fueron silenciados y otros debieron exiliarse. La guerra de Vietnam, igualmente manipulada a través de los medios. Miles de jóvenes morían y los que lograban regresar a casa empezaron a organizarse con sus familiares, padres, hermanos, amigos, para empezar a pedir que se pare la masacre. Nuevamente los medios hablaban de una victoria cuando era el ejército invasor quien estaba siendo inevitablemente derrotado. Las dictaduras en América Latina, mostradas a través de los medios privados como ejemplos de democracia y desarrollo, mientras las calles se teñían de sangre de mujeres y hombres jóvenes torturados y asesinados por exigir justicia y equidad. Hasta el día de hoy, miles siguen buscando a sus familiares. El genocidio del pueblo palestino por parte del sionismo israelí. Los medios muestran un Israel que solo se defiende, entre comillas, de un pueblo que no tiene ejército, que está cercado por aire, mar y tierra, y por algo, algunos llaman a Palestina la cárcel a cielo abierto más grande del mundo. El caso de los 5 antiterroristas cubanos, cuyo juicio se realizó en la Florida, bastión de la mafia cubana antirrevolucionaria, y que además fue televisado para presionar a los jueces a sentenciar delitos armados y creados por esta mafia para chantajear al gobierno cubano, encarcelando injustamente a 5 hermanos latinoamericanos cuyo único delito fue proteger al pueblo cubano e incluso a ciudadanos estadounidenses que pudieran salir afectados por el terrorismo auspiciado desde Miami. Otras víctimas de la guerra mediática: Irak, Afganistán, Libia, Siria. El imperialismo a través de sus medios ha generado intensas campañas contra los gobiernos de estos países, acusados de crear, entrenar, acoger y financiar grupos terroristas, las famosas armas de destrucción masiva que nunca se encontraron, represiones brutales al pueblo, fueron algunas de las acusaciones que los más medios repetían día y noche para poder invadir estos países, derrocar estos gobiernos y hacerse de sus recursos naturales, que en realidad era su único objetivo, dejando detrás de sí desolación, muerte y una violencia hasta ahora incontrolable. Nuestros gobiernos progresistas en América Latina son sometidos a un acoso mediático permanente para desprestigiarlos y deslegitimarlos. La gran tarea que estos gobiernos han hecho en favor de los pueblos, obviamente, es algo que a los medios les interesa invisibilizar. Recordemos el golpe al gobierno del comandante Chávez en el 2002. La prensa privada mostraba cómo supuestamente el gobierno asesinaba al pueblo en las calles, cuando en realidad eran
las bandas delincuenciales y paramilitares contratados por la oposición venezolana quienes asesinaron. Hoy repiten el mismo libreto contra Nicolás Maduro y los dirigentes de la revolución bolivariana, además sometiendo al pueblo venezolano a una guerra económica y a una guerra mediática sin parangón. No hemos visto a los medios hablar o rechazar las agresiones racistas a las que ha sido sometido el presidente de Bolivia, Evo Morales. Recordemos que el referéndum para su reelección fue, el presidente Morales tuvo que enfrentar una arremetida mediática terrible desde los medios privados y desde las redes sociales. Cristina Fernández, otro caso más, donde se le pretende en los actuales momentos incluso involucrar en hechos criminales para asegurar que no sea reelecta en la Argentina. Dilma Rousseff, un juicio donde todos los medios han callado, azuzaron este juicio político contra Dilma, se ha dado un golpe y los medios privados han vuelto a callar. ¿Para qué? Para evitar la posible candidatura de Lula da Silva. Muchas de las noticias que realmente nos impactan y que las conocemos por medios alternativos siempre son invisibilizados por los medios. Por ejemplo, en Colombia ya se habla de que pasan de 10 los niños muertos por desnutrición, estos niños pertenecientes a la comunidad wayú, los asesinatos de periodistas y dirigentes sociales en Honduras, con una frecuencia realmente escalofriante, no hay detenidos, no hay nadie implicado en los casos. En México desaparecieron 43 estudiantes y todos los días se encuentran fosas comunes. Los carteles de la droga se han tomado varios estados de México y los medios privados siguen callando. La lógica del imperio es la dominación mundial, garantizar los intereses del gran capital y para lograrlo desarrollar una campaña mediática de desprestigio político, económico y militar. Si encuentran gobiernos hostiles, aplicarán esta campaña. De lo contrario, utilizarán esta misma estrategia para construir y mantener democracias que garanticen sus intereses. Cuba, Nicaragua son ejemplos clarísimos de esta estrategia de desprestigio. Muchos todavía recordamos aquello de los barbudos come niños o las acusaciones de relaciones con carteles de la droga, cuando era el ejército estadounidense que se implicaba en el tráfico de drogas y armas para financiar a los contras y boicotear la revolución sandinista. Seguro ninguno de aquí, de los presentes y quienes nos escuchan, han olvidado el bombardeo a Angostura por parte del ejército colombiano, que contó además con la complicidad de ciertos cipayos que formaban parte de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Los medios posicionaron que el gobierno ecuatoriano estaba dirigido por guerrilleros, que la campaña de Rafael Correa había sido financiada por grupos guerrilleros, pero nunca los medios denunciaron, por ejemplo, la complicidad de Álvaro Uribe Vélez con Pablo Escobar y de cómo Uribe Vélez armó ejércitos paramilitares ocasionando el desplazamiento de miles de campesinos colombianos para entregar las tierras a las transnacionales y a los carteles de la droga. Nosotros, los ecuatorianos, hemos acogido a miles de colombianos resultado de esas acciones. ¿Acaso se ha dicho algo sobre las 7 bases militares de los Estados Unidos asentadas en Colombia que constituyen una amenaza permanente para la paz de la región? Nuevamente, la propaganda política es una herramienta de la estrategia político-militar del imperio para mantener su hegemonía, transformando a los victimarios en víctimas. Entonces, ¿por qué se ataca el enlace ciudadano? Se quiere cerrar el enlace ciudadano porque ya no se puede mentir, ya no se nos puede convencer de que ellos eran los salvadores, ya no se nos puede convencer de las mentiras, ya no se nos puede convencer de que aquella partidocracia que nos mandaba los paquetazos por cadena nacional estaba trabajando en el bien del país. Ahora sí, a través de los enlaces nosotros sabemos cómo es la agenda inclusiva, la agenda que se está trabajando. Como acaban de decir los compañeros con quien comparto hoy la mesa, ha sido realmente una enseñanza. Hemos recuperado identidad, hemos recuperado el valor realmente de la soberanía, el valor de tener patria. Hemos recuperado el hecho de tener un presidente al que se le puede dar la mano y no de ver así como un semidios, alguien inalcanzable, inaccesible que venía a salvarnos. Ahora la gente puede acercarse, puede hablar, puede plantear, puede participar de la construcción de ese nuevo país. Entonces, obviamente, a los medios privados
claro que les interesa que se acabe ya la partidocracia. A estos políticos que lo único que han hecho ha sido beneficiarse de los cargos públicos, les interesa que no haya una clase ciudadana, si así pueden seguir engañando. Es bastante trillado, pero yo lo quiero repetir: un pueblo ignorante, un pueblo enfermo, un pueblo sin esperanza, siempre va a ser fácilmente sometido. Eso lo sabemos hasta la saciedad. Entonces el enlace ciudadano viene a ser una fuente de información, de educación, de esa pedagogía que ha desarrollado el compañero presidente para hacerle participar, para involucrarle en el proceso al pueblo ecuatoriano, para interiorizar los logros de su proceso. Y también se reconocen errores, y también tenemos la oportunidad de cuestionar esos errores. Entonces es un espacio que hay que defenderlo, porque si no volveríamos a ver las cadenas nacionales donde a nosotros nos vendían un país y nosotros aceptábamos pues ese país, no había más que hacer, no teníamos otra oportunidad. Ahora tenemos este espacio de los medios públicos, tenemos a colectivos organizándose para llevar estas inquietudes, para aportar en la construcción de un proceso revolucionario. Y lo que nos queda como desafío a los ciudadanos, a los periodistas, a los catedráticos, es más bien abrir estos espacios para que la gente siga involucrándose y que los espacios no sean solo para pedir derechos, sino también para conocer obligaciones, porque los derechos sin obligaciones no funcionan. El pueblo tiene que hacerse cargo de sus conquistas, defenderlas y mejorarlas día a día. Entonces, en este espacio ciudadano, esa también es la enseñanza y la autoestima. Yo creo que eso es súper importante, saber que pertenecemos a un Ecuador rico en cultura, rico en lenguas, rico en flora y fauna, rico en solidaridad, como se demostró en el último terremoto, ¿no es cierto? Una capacidad de respuesta impresionante en cuanto a solidaridad del pueblo ecuatoriano que ha sido ejemplo. Y creo que eso es lo que les molesta a algunos, ¿no? Que ya no nos sentimos, ya no nos da vergüenza decir pues que somos ecuatorianos. Ahora sí decimos somos ecuatorianos, con orgullo. Ahora somos capaces de aspirar a tener una carrera universitaria, de tener un trabajo, de poner una empresa. Sí, dificultades hay y errores como en todo proceso los hay, porque estos procesos, compañeros y compañeras, están hechos por seres humanos. El asunto es rectificar y ir radicalizando para construir ese Ecuador del buen vivir e integrar la patria grande, que eso es realmente lo que tenemos que hacer como bloque para enfrentar esa arremetida imperial que quiere volvernos a convertir en un patio trasero. Muchas gracias.